después de Cristo. Y que los antiguos egipcios y griegos lo manejaban como un término, que de ahí es donde viene el término de virus, como una enfermedad que era causada por un ente que era temporal. Y el primer virus al que ellos llaman es el virus de la rabia, que no tuvo cura sino hasta muy entrado ya a finales de 1800, principios de 1900, cuando aparece la vacuna. De hecho, con el invento de la vacuna de la rabia pasa un poco como lo sucedido con COVID, ¿no? Estaban en ese momento los más afectados eran los niños y ya la vacuna estaba lista, pero no se quería probar todavía en humanos, se había probado en humanos y había dado buenos resultados, pero no en humanos. Y este niño, su mamá ya estaba muy mal y su mamá no quería que muriera, y ella le rogó a la persona que desarrolló la vacuna que la probara, su hijo, que no importaba, que igual ella estaba resignada, entre comillas, que el niño se iba a morir, pero por lo menos que se hiciera un intento. Y el muchachito se salvó, gracias a Dios. Entonces, bueno, en 1898, fíjense que Bergenki acuña el término virus al referirse a un agente del mosaico del trabajo, que es donde también ellos tienen su efecto. ¿Por qué? Porque los virus no solamente tienen un efecto en animales, sino que también tienen en humanos y en plantas. E igual representan un serio problema económico a nivel mundial. Entonces, bueno, ¿por qué lo llamó o por qué acuñó el término? Porque era un contagio, o sea, el sembradío se contaminaba por contagio de otras plantas que ya estaban previamente enfermas, ¿no? Entre 1930 y 1940, que ya entonces hay un adelanto considerable en lo que es la microscopía electrónica y en las ultracentrífugas, entonces se permite conocer la forma, el tamaño, la forma y las propiedades de los virus. ¿Por qué? Porque no todos ellos tienen la misma constitución. No, por ejemplo, en el caso de los virus se puede hablar de virus descubiertos y desnudos, porque hay unos que tienen una cubierta proteica y otros que no lo tienen. Hay virus que tienen como material genético ADN, hay otros que tienen ARN. O sea, el mundo de la virología es muy complejo, al igual que el mundo de los hongos. Entonces, el hacer el avance en lo que es microscopía electrónica y ultracentrífugas, así como técnicas de biología molecular, es lo que ha permitido hacer más avances y conocer más ese mundo viral. Dentro de los virus que han tenido un efecto muy significativo sobre la población humana es el virus de la viruela, que fue erradicado en los años 79 y fue un gran triunfo contra una enfermedad viral que no fue más que también tratada por vacunación. De hecho, algunos de sus abuelos, me imagino yo que tendrán sus abuelos o bisabuelos, deben conservar una cicatriz en la espalda o en el brazo, una cicatriz estrellada, y eso es un recuerdo, por decirlo de alguna manera, un recuerdo de la vacuna de la viruela, porque inmunizaron a toda la población. Entonces, claro, eso significa que no hay más muestras de ese virus. Sí, el CS de Atlanta tiene un laboratorio de máxima seguridad, un laboratorio tipo 5, donde allí se conservan muestras de los virus más mortales que hay en el planeta. Entonces ellos conservan, por ejemplo, muestras del virus de ébola, muestras del virus de la viruela, y así sucesivamente. Ellos tienen allí pequeños depósitos, por decirlo de alguna manera, donde ellos siguen estudiando y siguen haciendo pruebas de cómo las pueden modificar en caso de que en algún momento exista un problema. ¿Okay? Entonces, seguimos hasta este momento. Fíjense que yo no les he dicho que es un
organelo, yo no les he dicho que es un organismo, no me he referido a ellos como microorganismos, me he referido a ellos como entidades. Y eso tiene una razón de ser. Hay una mano negra por allí. Son entidades intracelulares, ¿ok? Al ser entidades intracelulares, ellas son potencialmente patógenas con una fase infecciosa y van a presentar un solo tipo de ácido nucleico. O son virus ADN o son virus ARN, pero no pueden haber, o sea, no es biológicamente correcto decir que en una entidad uno de ellos tenga los dos tipos de ácidos nucleicos, ¿ok? Ellos son parásitos genéticos, y ya les voy a decir por qué son parásitos genéticos. Porque ellos necesitan o utilizan la maquinaria celular de su célula hospedera para poderse multiplicar. ¿Por qué les digo que él es una entidad? Porque él no tiene ningún tipo de organismo. Ninguno de los que ustedes han visto al principio de su sangre, al principio de biología, qué sé yo, mitocondria, núcleo, vacuola, aparato de Golgi, qué sé yo, retículo endoplasmático, no tiene nada de eso, nada. Él lo único que tiene es su material genético, que ni siquiera lo tiene, como en el caso de las células eucariotas dentro del núcleo o dentro de las procariotas sueltas. Lo único que tiene es su material genético. Por lo tanto, hay una urgencia de poder garantizar esa población. Esa urgencia relativa de poder garantizar la sobrevivencia de la población, ¿cómo lo hago? Dándole a alguien ese material genético para que ello resuelva. Se los voy a poner así, es un ejemplo poco a lo mejor poco sutil, pero funciona. Eso es el equivalente, un poco delicado, eso es el equivalente a una mujer que ya tiene 50 años, por ejemplo, y nunca tuvo hijos y quiere tener uno. Y congela sus óvulos o saca sus óvulos y se lo da. Los implanta, se implantan en una mujer que se llama joven para lograr sus hijos. Algo así. En el caso de los virus, él lo que hace es traspasar o transferir su material genético a otra célula que tenga la capacidad de replicar la información genética que él posee. ¿Ok? Si eso es así y él no tiene ninguno de los juguetes que tienen las células, ¿por qué nosotros, y empatamos un poco con el tema de la semana anterior, por qué nosotros tomamos antibióticos cuando tenemos una enfermedad? ¿Sobre qué va a hacer efecto? Sobre nada. Entonces yo lo que estoy contribuyendo en esa situación es a crear resistencia antimicrobiana, ¿ok? Porque no voy a matar a nadie. O sea, lo que yo le dé le va a resbalar. Entonces no estoy generando ningún tipo de efecto. ¿Qué dicen los virólogos en este caso? Bueno, mire, tomar full agua, mantenerse hidratado y descansar para que sea el propio sistema inmunológico el que haga lo que tenga que hacer. Los que sobrevivimos a COVID, ¿qué hicimos? No sé, ¿alguno tuvo COVID? ¿Sí? ¿Qué hicieron durante esos periodos? ¿Le hacen la cama? ¿Dormir? ¿Comer si podía? O sea, comer si podía. Dormir y tomar agua. Eso es lo que hicimos. Y tomarte alguna que otra cosa, ¿cómo es? También si tenía fiebre o tal. Pero de resto nunca hubo un tratamiento certero. De hecho, fíjense el megarrollo en el que estamos metidos toditos ahorita. Porque entonces ahora que pasó la epidemia, que todo el mundo está tranquilo, se han puesto a analizar las vacunas que han hecho, pero no
ver cómo las mejoro, no por esa razón. El problema es que tengo disparado, que lo hablamos la vez pasada con resistencia antimicrobiana, tengo disparado la alerta epidemiológica de cáncer de colon en adolescentes. Tengo disparado los casos de Parkinson, los casos de Alzheimer, casos de infartos en jóvenes, infartos fulminantes, no es que me dio uno y me pude matar el cuerpo y el cuerpo al otro, fulminante, quedan en el sitio. Casos de diabetes en jóvenes, cegueras, problemas de ceguera, problemas de tensión, problemas de obesidad. O sea, eso generó cualquier cantidad de cosas que si no, los problemas de memoria, que si no lo vemos ahorita, lo vamos a ir viendo paulatinamente a medida que vamos envejeciendo. Entonces, ¿qué pasó? Las industrias farmacéuticas, que fue lo último que estuvimos expuestos al COVID. Entonces, algo pasó. Es obvio que fue un virus creado en laboratorio, porque nada en la naturaleza tiene una capacidad de mutación tan violenta y tan brutal como él la tuvo, pero, oye, mejoramos por un lado y están apareciendo cosas por otro lado. No puede ser. ¿A qué le están echando la culpa? Porque algo hay que echarle la culpa. Bueno, le están echando la culpa a la cuestión con los insecticidas, le estamos echando la culpa al cambio climático, a la calidad de los alimentos, al estilo de vida, a las chucherías. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se prohibió el Kit Kat y los Dandy, que con el Kit Kat y la mía está que me cansa. Y entonces ahora no se puede consumir porque tiene cianuro, pero en realidad fue eso. En realidad no fue eso. En realidad fue la manipulación que ellos hicieron, que fue cualquier cantidad de combinación. O sea, si ustedes revisan la vacuna de Pfizer, la vacuna de Johnson, la vacuna china, la vacuna rusa, que los chinos y los rusos hicieron como 500 combinaciones, todas de ellas son vacunas que fueron manipulación genética y que ya están en nuestro cuerpo, como sea. La única que supuestamente era una vacuna hecha como antaño, era esta vacuna Verocell o Sinopharm, que era hecha de virus muertos o atenuados de COVID. Pero eso es lo que ellos dicen. A los efectos, ustedes me preguntarán. Ok. Entonces, ese material genético no va a tener ningún organismo que lo proteja. Él va a estar envuelto por proteínas o por la cubierta celular o por la cubierta proteica que tenga ese virus. ¿Ok? De manera que se le garantice el ingreso a la célula. Ahora, ese ingreso a la célula, ¿cómo ocurre? Ocurre a través de un proceso de reconocimiento que debe ocurrir entre la superficie viral y la membrana celular. Por eso es que coronavirus al principio, que es SARS-CoV no sé qué cosa, porque esa es su clasificación taxonómica dentro del grupo de los virus, pero al final todo el mundo lo llamó coronavirus porque en su estructura, atrás un momentico, tiene una estructura en forma de corona. ¿Ok? Y esa estructura en forma de corona, ¿cómo entra con nosotros? O sea, nosotros tenemos receptores para eso. Sí. Hay un proceso de acoplamiento, como se da el de las llaves y las cerraduras, que se le explica uno en bachillerato, que explica en cuanto a las enzimas, pero que funcionan los virus tal cual. O sea, hay un reconocimiento de los receptores de superficie de los virus por parte de las membranas celulares del hospedador, y al darse ese proceso de reconocimiento, es algo así como que la cápsula viral se abre. Y no sé si ustedes recuerdan que yo les traje, cuando hablamos de endocitosis y exocitosis en la célula, que les traje el video donde se fundía uno con otro. Tal cual. Cuando ocurre el reconocimiento de los receptores virales por parte de la membrana celular, hay un proceso de fusión de ambas, por parte de la membrana de la célula y la cubierta proteica, que permiten la entrada del material genético dentro de la célula. ¿Qué va a pasar? Que dentro de la célula, una vez que él está allí, hay un proceso de recombinación. ¿Por qué? Porque recuerden que el ARN mensajero sale del núcleo celular.
y es cuando él da su proceso o inicia su proceso para ir a los ribosomas. Pero hasta ese momento, él lleva información tanto correcta como errónea, ¿okay? Que son las famosas mutaciones. Y eso lo verán cuando vean con Melero genética. Melero les hablará de los intrones y los exones. ¿Y por qué es tan urgente que los seres vivientes quiten esos exones del material genético? Porque son zonas de alta mutación. Entonces, por eso, la naturaleza no fue tan bruta después de todo, y ella, antes de que se dé ese proceso de transcripción, yo reviso los errores. Y si hay zonas de alta tasa de mutación, yo las corto con unas enzimas que nosotros poseemos, que son unas endonucleasas de replicación. Entonces ellas cortan todo lo malo, y el ADN, ese ARN mensajero al principio queda así como seccionado, pero después hay unas endonucleasas que unen toda esa información, y una vez que el ADN está presto, está listo, está correcto, sin tasas de mutación, es cuando él se va para el uso. Pero en ese paso, el virus ha metido esa información genética, porque no es una información genética con alta tasa de mutación. Es una información que me permite a mí garantizar mi sobrevivencia y producir en el animal, o en el humano, o en la mata, el síntoma que a mí me interese y que garantice que yo me pueda vivir y me pueda multiplicar tantas veces como yo quiera. Entonces, por eso es que en las calles, y sobre todo, fíjense, y eso lo deben ya saber por fauna, ustedes ven que fauna silvestre, todo aquello que sea bonito, colorido, ¡ay, qué cuchi! No se toca, no se toca, porque son muy cuchi, son muy coloridos, muy coquetos, pero tienen veneno que excretan a través de su vida. Por ejemplo, en Amazonas hay unas ranitas que a mí me encantan, de verdad son cuchi. Ellas son así de chiquiticas, son las únicas que me caen bien, son así de chiquiticas, y ellas son negritas con amarillo oca. Y ellas se reproducen muy rápido, tienen cabello. Entonces, en el cerro donde trabajaba mi esposo, a partir de las 6, eso era una alfombra de las ranitas, todas cuchis cantando. Cuando no las agarran, porque son muy tóxicas. ¿Qué otras cosas son también peligrosas? Bueno, por ejemplo, las culebras, ya ustedes saben, entre las corales y las corales. Los peces, por ejemplo. Entonces, siempre en la naturaleza, todo aquello que es muy colorido o que tiene formas muy exuberantes, son cosas a las que uno tiene que acercarse con precaución. Y eso es válido tanto animales como para las plantas, ¿okay? Porque ellos también producen sus toxinas. Entonces, por eso decimos que los virus son parásitos genéticos, pero son parásitos genéticos porque ellos a juro necesitan una célula para poder replicar su material genético. Si esa célula no está, simplemente no tiene razón. ¿Okay? Entonces, dentro de la ubicación de lo que sería la escala taxonómica de los organismos, ¿quiénes vamos a tener? Los virus que están en la cúspide, porque son parásitos intracelulares obligatorios, y ya saben por qué. Tenemos las bacterias, que son organismos unicelulares, que aquí, hola mi amor, organismos unicelulares, o sea, de una sola célula, pero que en el paso de aquí para acá, en el paso evolutivo de aquí para acá, ¿qué pasó? Que al principio ellas tenían que vivir en colonias. De hecho, biológicamente hablando, el primer conglomerado que uno estudia son las colonias. Porque en ese momento las células complementan el trabajo entre ellas. O sea, desde el punto de vista evolutivo, en ese momento ellas no tenían la capacidad de poderse separar y poder comportarse como un organismo unicelular. En ese momento ellas vivían dentro de una colonia, y dentro de la colonia se distribuían el trabajo. Con el paso de la evolución, ellas fueron transformándose y fueron adaptándose, y para la redundancia,
separarse de esa colonia y fueron capaces de vivir solas. ¿Okay? Y ese vivir solas significa que ella es capaz de reproducirse, de generar energía, de alimentarse y de morirse, como cualquier sobreviviente. Nacer, crecer, reproducirse y morirse. Entonces allí es cuando aparecen los organismos unicelulares. Y dentro de esos organismos unicelulares, recuerden que vamos a tener las procariotas, que no tienen juguetes, un núcleo ahí medio organizadito, porque igual el ADN está distribuido en la célula como cuarto de adolescentes, regado por todas las células porque no hay un sitio donde ubicar. Siguen evolucionando y aparecen las células eucariotas. Igual unicelulares, solas, solo que ahora yo tengo un compartimiento para meter el núcleo, yo tengo un compartimiento para producir proteínas, yo tengo un compartimiento para producir energía, tengo un compartimiento para meter aquello que no me gusta o que es tóxico o que es resto del proceso metabólico y lo tiro para afuera, ¿ok? En ese interín aparecen los amigos hongos, pero los amigos hongos, que es lo que vamos a ver después, tienen una estructura anatómica, estructural, que los hace resistentes prácticamente a todo. Por eso es que a ustedes y a los médicos humanos, cuando se tratan de enfermedades fúngicas, cuestan un puño, porque son extremadamente resistentes y por lo general ellos se ubican en tejidos muy profundos donde hay humedad, ¿ok? Entonces fíjense, por ejemplo, el caso de las palomas que hablábamos en la clase pasada, donde se aloja el histoplasma, ¿quién se da cuenta? Y los tratamientos que das son muy tóxicos, extremadamente tóxicos. Ustedes no saben lo que sufre el hígado cada vez que él tiene que procesar o depurar un antifúngico. Sufre mucho. ¿Okay? Por eso es que parte de los efectos adversos que dicen los componentes activos de los antifúngicos es mantener un control hepático y un control a nivel nervioso. ¿Okay? Y además que los hay chiquitos, larguitos, con paredes gruesas, con paredes delgadas, ya lo vamos a ver en su momento. Y luego entramos entonces a los protozoarios superiores. ¿Okay? Entonces, claro, que cuando yo quiero diferenciar un virus de una bacteria, al final, ¿cómo lo defino? Porque si él no tiene, o sea, yo no puedo andar por el mundo diciendo que él es una entidad, porque entonces habrá uno por ahí que me va a decir que es una entidad chiquita, que sale y resulta una entidad fantasma. Porque yo debo darle una definición a qué es eso realmente de una entidad. Entonces, biológicamente se define un virus como un componente acélular. Al decir que es un componente celular, ya yo tengo claro que no hay ninguno de los organelos o estructuras proteicas propios de una célula. Sin embargo, le doy la voz de alerta por allí. Sin embargo, una investigadora mexicana, ella dice, pero es la única entre todo el mundo de virólogos que dicen que no hay componentes celulares dentro del virus. Ella dice que ella ha encontrado organelos dentro del virus y que eso cambia la historia de todo lo que hemos creído hasta el momento. Ella publicó su investigación y todo lo demás, pero más nadie se pronunció. Entonces eso se quedó así. Pero para que sepan que aún en el mundo de la biología se sigue avanzando y se sigue estudiando. ¿Okay? Así que si en algún momento alguien les dice, pero es que, supongamos que a mí me pregunten en el futuro, ¿pero qué es un virus? Un componente celular. Sí, pero es que el trabajo de la doctora fulana dice que hay estructuras dentro de ese virus. Pero entonces, ¿cuáles son las evidencias que ella muestra y que muestra a la comunidad que ese virus es una entidad viva?
entre uno y otro. Bueno, estructuralmente los virus están en una estructura que se llama virión. Ese es el nombre que se le da. Virus es el nombre global. En el caso de las bacterias, ellas están en una forma celular. El ácido nucleico, ellos, en el caso de los virus, o tienen uno o tienen otro. O son virus ADN y son virus ARN. En el caso de las bacterias, tienen los dos. Tienen los dos porque lo que está dentro del núcleo es ADN, pero lo que sale del núcleo es ARN para que vaya hasta el ribosoma y es cuando se comienzan a producir las proteínas. Pero en el caso de las bacterias están los dos. Hay división binaria, en el caso de los virus no, porque ¿qué van a estar dividiendo? Nada, no hay nada que dividir. En el caso de las bacterias sí. ¿Hay sensibilidad a antibióticos? Creo que es obvio que no. En el caso de las bacterias sí. ¿Hay presencia de ribosomas? No, y aquí sí. Y viene una pregunta importante. Si es un virus ADN, porque él se metió dentro del núcleo y en el proceso de recombinación se metió y ahí no pasó nada. Pero si es un virus ARN, no. ¿Qué tendría que hacer? Le pregunto. Entró un virus ARN no sé, con el ejemplo de cerrito. Y entró, y ahora porque la maquinaria de traducción es ADN, no es ARN. ¿Cómo hago? Él no se va a morir, eso sí es seguro, porque ya una vez que entró al individuo, al organismo, humano o animal, eso ya está seguro que no se va a morir. No, en ese caso. ¿Qué se les ocurre que debería pasar? Si yo les mando una separata, que ya lo hice, si yo les mando una separata de un material en inglés, ¿qué alternativas tienen? ¿O lo lees directo o lo traduces? Okay. Aquí yo tengo que traducir, porque ese material genético que llevo no es propio del lenguaje mío. El único lenguaje, mi lenguaje nativo es ADN. Mi lenguaje nativo no es ADN. Por lo tanto, yo tengo que traducir lo que eso significa. ¿Qué es la información que tú traes con eso? ¿Okay? ¿Eso quién lo hace a nivel celular? Una enzima que se llama transcriptasa reversa. Y ella lo que hace es traducir la información del ARN al ADN de manera que pueda entrar en la célula. ¿Okay? Fíjense que en el caso del virus del SIDA, ¿qué es lo que son los tratamientos? Antirretrovirales. O sea, sustancias que impidan que el ADN de ese virus se pueda traducir. Y al no traducirse, es el equivalente a no haber hecho nada. O sea, entra en la célula, ¿verdad? No hay nada. Ejemplo cruel, pero funciona para lo que quiera. Es el equivalente a que una mujer se haga una infantilización in vitro y metieron los espermatozoides y el óvulo nunca se fecundó. Exactamente la misma cosa. O sea, tengo la información genética, el virus transmitió la información genética al individuo, pero no hay quien traduzca. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, pero
no todos, o sea, dentro de ese mundo de los virus, hay también sus clasificaciones. Hay unos que van a ser más dañinos que otros o más pequeños que otros. Y también va a depender de si afecta a animales o afectan a plantas, ¿no? Entonces, fíjense, voy a empezar por aquí. En el caso de los virioides, hablamos de virioides cuando nos referimos a virus que son patógenos desde el punto de vista vegetal, del mundo vegetal, y que su material genético es exclusivamente ARN y son causantes de enfermedades como la exocortis de los cítricos, solamente las plantas cítricas que producen daño a nivel de los frutos de las plantas. El mosaico del tabaco, o sea, son virus, pero que están solamente dirigidos o que solamente afectan a plantas. Y son virus que son de tipo ARN. En el caso de los priones, ellos son patógenos proteicos, o sea, ya me está diciendo que el virus está cubierto de una proteína que afecta a mamíferos y que son los causantes de encefalopatías espongiformes como la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo. Y están los virusoides, que son ARN satélites, que dependen de un virus ayudante para replicarse, como es el caso del virus de hepatitis B, la famosa hepatitis B, que es remediador. Es decir, es un ARN que está aislado, que puede ser absorbido por el virus y que ese virus lo transmite para poderse replicar. Fíjense que de todas las variedades de hepatitis que hay, la más agresiva es la D, en el caso de los niños. Ok. Entonces, ¿cómo es esa ruta patógena de los virus? Entonces, se produce la infección. ¿Cuándo se produce la infección? Cuando el virus entra a la célula e inicia su proceso de replicación. ¿Ok? Una vez que él inicie su proceso de replicación, va a haber un daño celular. Por eso hablamos de un efecto citopático. ¿Ok? Y al haber daño celular, significa que a menor escala el daño celular, la escala evolutiva que sigue es tener un daño a nivel tisular. Entonces hay un daño en el tejido. ¿Ok? Y que si se expande del tejido, sale de allí del tejido y afecta al órgano, también puede afectar al sistema como tal. Entonces va a haber un daño tisular que va a afectar al órgano o al tejido al que pertenecen las células infectadas. ¿Ok? Y por lo tanto, al final, ¿qué voy a tener? La manifestación clínica de la enfermedad. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que hemos aprendido desde el día 1 de la clase hasta el fin de sus días. El cuento de la vacunación, pero que hay una vacunación que hay que hacerle seguimiento, porque los desgraciados virus mutan. Y cuando veamos en algún momento, cuando no me acuerdo ahorita, creo que sí, cuando yo agarré el ejemplo del virus de la rabia, cuando estudiamos el virus de la rabia, ustedes se van a dar cuenta. Para México hay un protocolo, para El Salvador hay uno, aquí hay otro, en Colombia hay otro, en Bolivia hay otro, en Estados Unidos hay otro, en Canadá hay otro, y entonces ustedes dicen, ¿a qué parámetros nos tiene? Incluso aquí en Venezuela, porque lo estuvimos revisando hace un tiempo, aquí en Venezuela hay empresas que te dicen, bueno, en el caso de la vacuna de la rabia, una vez al año. Hay otros que sugieren que sea casi mes. Hay otro que dice que debe ser cada 3. Y hay otro que dice que debe ser cada 2 meses. Ajá, entonces, ¿de qué mano me voy? ¿Y quién establece eso? Porque aquí hay una organización de cuestiones de ganaderos y todo lo demás, pero estamos en Venezuela, ¿no? Entonces aquí la cosa gira en torno a los intereses que me convengan. Pero, lucrativamente es bueno,
tomar la cosa cada 2 meses y hago la vacunación cada 2 meses, pero ¿y cómo afecta eso? De manera a corto plazo y cómo lo afecta a largo plazo. En otros países, Estados Unidos, Canadá, Argentina, que tienen mucho, cuando ustedes revisen, y si en algún momento de la vida tienen que especializarse en alguna cosa, váyanse a Argentina. Tienen, desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista veterinario en general, y aquellos que se quieran dedicar a ganado, a animales de producción, ese es el sitio. Ellos están muy bien organizados con relación a eso. Argentina también tiene un protocolo muy rígido en cuanto a los procesos de vacunación y de tratamientos, no solamente para la rabia, sino para todo en general. Por ejemplo, en el caso de latidosis, ellos tienen un posgrado dirigido a ellos, porque ellos tienen mucha ganadería y muy afectada por la enfermedad. Entonces ellos hacen muchísimo énfasis con relación a eso. Entonces Argentina, por ejemplo, es un país que no es desordenado como nosotros. Ellos sí tienen pautas establecidas y no lo que llaman ahora, está de moda desde que apareció la IA, las gobernanzas establecidas para la aplicación de los procesos de vacunación. ¿Okay? Entonces, bueno, está el pacto de la vacunación, están las medidas de higiene, que son las de ahora hasta el fin de su día, y los sistemas de vigilancia epidemiológica, que no hay. Y las enfermedades virales en los animales superiores, que no hay tratamiento específico, porque ¿qué les vas a dar? ¿Ok? Y la prevención es la única arma contra los virus. Y simplemente muchísima hidratar al animal. Al animal y al que les toque. Porque como yo siempre digo, la gente al final dice, pero si tú eres médico veterinario, tú estudiaste todos los animales, entonces cuando nos conviene somos animales. Entonces, ¿qué haces con nosotros? ¿Ok? Full hidratación. Y eso que llaman en medicina, tratamiento de sostén, de mantenimiento básico. Hidratación, nutrientes que te mantengan a través del suero, tratamientos para cosas como fiebre, eso sí se puede, o antieméticos, o sea, que puedan mantener, pero que y fortalecer de alguna manera el sistema inmunológico para que el animal salga solo de su proceso. ¿Preguntas hasta aquí? Estamos claritos. Ok, vamos a ver. Por eso es que esto está dividido en 3. Ni me acordaba. Que hoy había marcha rara. Sí. Aquí vamos a entrar un poco más al... ¿Qué pasó? Sí, que es verdad. Entonces, fíjense, en el caso de nosotros, en el caso de ustedes los veterinarios, se van a dedicar más a esta vía de virología veterinaria. Tenemos entonces que esos virus tienen una estructura y características que van a variar y que van a ser propias del grupo de los animales, así como vimos la semana pasada de los animales de compañía. Entonces, vamos a tener grupos de virus que van a ser típicos de animales superiores, de animales de producción, de aves, de reptiles, y así sucesivamente. ¿Ok? Esa clasificación, como la hago, se hace en base al tipo de virus y al efecto que él va a ocasionar sobre la salud animal. Esos métodos de diagnóstico, desgraciadamente, son técnicas de biología molecular. No hay otra manera de hacerlo, porque si los niños no tienen más nada, sino solamente material genético, no me queda de otra que echar mano a técnicas de biología molecular para saber quién carga su vez. ¿Okay?
Y la patogenia de los virus en enfermedades parasitarias son mucho más comunes, y eso lo saben ustedes, con efectos variados. Las estrategias de prevención ante brotes virales en la medicina veterinaria, donde se supone que usted debería llevar su propio sistema de vigilancia epidemiológica. ¡Ay, Marcito! ¿Qué va a pasar con, vayamos al punto 1, que es la estructura de los virus que afectan a animales domésticos? Entonces, bueno, presentan una gran variedad de estructuras que incluyen o envolturas lipídicas o cápsides proteicas que van a permitir su clasificación en distintos grupos, bien sean que estén presentes o no. ¿Ok? En cuyo caso, entonces, como les dije al principio de la clase, yo voy a tener en la literatura, ustedes se van a encontrar con virus desnudos, de lo que se refiere eso de desnudos, que no tienen ninguna cubierta a su alrededor. ¿Okay? Por eso se llaman desnudos. Los virus se van a clasificar según su composición genética. ¿Okay? Así como nosotros hacíamos con las bacterias, que las clasificábamos en gram positivas y en gram negativas, el primer intento, el primer paso de separación grande de los virus es: ¿son virus ADN o son virus ARN? Ese es el primer lote grande de separación que ustedes tienen que hacer. Luego es su morfología, si es desnudo, si es cubierto, si tiene una cápsula proteica, si tiene una cápsula lipídica. Los mecanismos de transmisión, si necesita, si es por contacto directo, es decir, si es por intercambio de, qué sé yo, de saliva o un estornudo del animal, ¿ok? O necesita de algún vector que esté involucrado en el proceso que lo picó y entonces es cuando él adquiere la enfermedad. Entonces la vía de transmisión también es importante. Y todo esto, al final, ¿a qué me ayuda? Me va a ayudar a poder establecer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ok? Así que aquí se suma un detalle más de cuando ustedes vayan a hacer su historia. Y lo que yo siento a lo largo de mi experiencia es que quien da la clave hacia un diagnóstico más certero es la calidad de la historia que usted haga. Y obviamente, el éxito de ese diagnóstico depende de un 80% de ustedes y el otro 20% depende del dueño. Porque el cuento del dueño es, el dueño, como venga, animales de compañía, de la gente que está en los zoológicos, de los dueños de finca, de lo que sea, que usted le pregunte cuándo empezó el animal así ayer y tiene una semana. Pero, ¿y esta lesión? ¿Cuánta data tiene que les da? Nada. Pero no lo has tratado con nada. Y ya va cualquier cantidad. Entonces, esta enfermedad viral tiene un impacto. Claro que tiene un impacto. Y ahora más en esta visión de una sola salud. Entonces, el hecho de comprender la estructura de los virus es vital para desarrollar estrategias efectivas contra la prevención y el control de la salud animal. Les decía a los muchachos mientras esperaba que ustedes salieran de la otra clase, que circula por las redes sociales la nueva ley de minas. La nueva ley de minas, de acuerdo, les puedo mandar con Naomi la nota. La nueva ley de minas, de acuerdo a la visión del periodista, es una manera de autorizar lo que ya está ocurriendo. ¿Ok? Ahora, ¿eso tiene un impacto? Sí tiene un impacto. Y yo creo que ya está empezando a aparecer. Porque en las redes sociales hay aproximadamente desde hace como 2 días publicidad acerca de la morfología de los chicos. Si usted ve un insecto como este en su casa, no es un chinche, es un chico, no lo mate, evite la foto, o sea, las medidas de prevención, ¿no? ¿Eso qué significa en el lenguaje de las redes sociales? Lo que significa es que estamos encontrando chicos con leishmaniasis y que la enfermedad de Chagas, al igual que está ocurriendo con leishmaniasis y con malaria, se está extendiendo. Fíjense que el 26 de marzo yo llevé a mis muchachos de la Simón a la Facultad de Ciencias para que vieran cómo funcionan los sistemas de información geográfica para enfermedades tropicales. Y la cuestión se ha extendido, o sea, que nosotros fuimos
un país certificado por la ONU como LICO, por esta gente, el Ministerio, la Organización Mundial de la Salud. Esa es una situación que ustedes cuando hagan sus salidas de campo, o sea, ustedes ya no pueden ver el problema de salud de los animales donde ustedes vayan a ver, como decía una amiga mía, por el hueco de la lona. O sea, ustedes tienen que ver el hueco de la lona y la lona. ¿Ok? Así que cuando ustedes vayan a las salidas de campo, ustedes tienen que volverse un radar. O sea, ustedes tienen que evaluar la salud del animal, pero también ver la salud del medio ambiente, dónde está, y de las personas que atienden a eso. Tiene que ser un enfoque integral. Ustedes tienen que cambiar el switch, porque hacia allá es donde estamos mirando. Todos estamos mirando hacia allá. ¿Ok? Ajá. Entonces, en el caso de veterinaria, estos virus pueden causar enfermedades graves, afectando su bienestar y sobre todo en los animales de producción. Que hasta donde yo tengo entendido, hay medidas de medidas y depende también de lo que tengan. Hay medidas donde se puede dar tratamiento y se recuperan, y hay otras medidas que son drásticas que ustedes mismos toman, donde se mata a todo el mundo. Eso representa una pérdida bien sustancial para ese ganadero o para esa persona, ese dueño del animal de producción que sea. Ok. Desde el punto de vista veterinario, ¿qué es lo que hay que evaluar? Hay que evaluar el comportamiento viral el efecto que está teniendo ese virus en el animal. No solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también en su comportamiento. Porque hay virus que tienen características únicas que permiten infectar a los animales adaptándose a diferentes hospederos y ambientes. ¿Ok? Hay virus que tienen características particulares que determinan su virulencia y el tipo de enfermedad que provoca. Pero esta virulencia ha ido cada vez en aumento, o sea, se ha hecho cada vez más sofisticada. Y a la prueba me remito que los monos, los araguatos, son reservorios naturales del virus de fiebre amarilla. Ellos lo han tenido desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál fue la primera señal de fiebre amarilla en el país? La muerte de 5 monos, que fue por virus de fiebre amarilla. Lo cual significa que si esos monos se murieron, es porque la cepa con la que ellos entraron en contacto en ese momento fue mucho más agresiva de lo que ellos pudieron tolerar o de lo que ellos inmunológicamente pudieron manejar. O sea, por eso es que les digo y les insisto que no es una visión solamente mediática de la salud del animal, sino que hay que ver el entorno. Esa fue la primera señal de alerta. ¿Qué hubiese pasado en un país donde los sistemas públicos de salud, animales y humanos, funcionan bien? ¿Cuál hubiese sido la ruta? La ruta es, oye, si yo tengo 5 monos, hay gente que se encarga de los guardias forestales, los guardaparques, los organismos encargados de este Ministerio de Socialismo, creo que se llama, al detectar esos 5 monos muertos, a esos 5 monos hay que hacerle la autopsia y ver qué fue lo que pasó y determinar cuál fue la causa de la muerte, porque en el momento no sabíamos la causa de la muerte, y despertar la alerta epidemiológica desde el punto de vista veterinario. ¿Ok? Si eso se hubiese hecho en su momento, ese brote no se dispara. Porque entonces el Ministerio de Salud se pone en alerta y entra en escena quién controla vectores y comienzan los procesos de fumigación. Y por una medida de prevención, bueno, vamos a activar los sistemas de vacunación, pero solamente por prevenir, por rescatar, pero no esperar que el incendio agarrara candela y se llevara medio país por delante para entonces decir, déjame salir corriendo a ver qué hago. Esa no es la estrategia. ¿Okay? Pero eso es a lo que hemos estado acostumbrados. Entonces, existe una relación entre el virus y la salud animal, y el estudio de las características de este virus
es importante para poder entender el impacto en la salud de los animales, porque aquí hay otro inciso importante. No son virus solo de animales, hay virus que afectan también a los humanos, y entonces es donde hablamos de zoonosis, que son enfermedades que son propias de los animales, pero que también pueden pasar a los humanos, y fiebre amarilla es un ejemplo de eso. ¿Okay? El virus del bananito también es un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué impacto tienen los virus en la ganadería? Bueno, muchísimos, sobre todo lo más importante, que generan pérdida económica significativa, ¿ok? Afectando la producción, fíjense el orden, afectando la producción y la salud de los animales. O sea, realmente lo que me provoca, lo que me interesa es lo que produce, la salud del animalito, pues bueno, triste por él, como dicen los chavos. En el caso de las mascotas, ellos también son susceptibles a enfermedades virales, lo que requiere atención veterinaria y problemas de producción. Okay. Pero los veterinarios, al menos en Venezuela, que se dedican al estudio de las aves, no conozco el primero. Todos ustedes se van hacia animales pequeños, pero animales de compañía y animales de producción. Pero aquí, para saber si hay una enfermedad viral o alguna enfermedad parasitaria que afecta a las aves, aquí no hay nadie. El único que yo conozco, y no es veterinario, se llama Miguel Lentillo, que él es el encargado, el jefe de museo de la Fundación Félix. Y porque él es biólogo de base, y porque Lentillo se ha dedicado toda su santa vida a estudiar pajaritos, grandes, chiquitos, medianos. Es el único, pero el día que él se muera, nos fregamos. No hay nadie que lo haga. Prevención de infecciones virales, volvemos otra vez al mismo cuento, vacunas y medidas de bioseguridad para evitar la propagación en la población animal. ¿Ahí? Ok. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los virus? Esto ya es lo mismo, o fue que yo me regresé, no fue la cosa. Ok. Entonces, estructura de virus veterinarios. Ellos van a presentar estructuras diversas, incluidas cápsides, donde se encuentra envuelto el material genético, que van a determinar su clasificación y mecanismos de infección. ¿Ok? Lo que, desde mi experiencia con los virus, aquí lo más sano es poder agruparlos de manera grande, o sea, los ADN y los ARN, porque hacerla es un grupo tan amplio, pero tan amplio, que poder aprenderse todas las variedades que hay es una cosa que es imposible. De hecho, los virólogos tienen sus ¿cómo se llama? Sus áreas de especialización. Por ejemplo, en el caso de Flor Pujol, que está en el INE, ella es viróloga, pero ella se encarga del área de hepatitis, que con COVID desvió el estudio para COVID. Pero los virólogos siempre son muy específicos a cierto grupo. ¿Ok? Entonces, además de clasificarlos de acuerdo a su material genético, hay otra clasificación que es en función de su impacto en la salud animal. ¿Qué tan grave es? Y para poder considerar cuál va a ser su impacto, ¿qué debo tomar en cuenta? Los síntomas, la tasa de mortalidad y la transmisibilidad entre especies. Porque en algún momento, si usted detecta una enfermedad viral en algún animal, el proceso inmediato es optar por el aislamiento, porque va a ser inevitable que el resto de la población no se contamine. En el caso del diagnóstico, bueno, inicialmente con técnicas de PCR, pero también se han implementado técnicas de serología que hacen que el diagnóstico sea más rápido. ¿Por qué? Porque las técnicas de PCR en antaño al menos eran 2 o 3 días para obtener resultados. Ahora hablamos de lo que se llama PCR en tiempo real, donde tú tomaste la muestra, supongamos, a esta hora y, qué sé yo, a las 6 de la tarde ya tienes un resultado. ¿Okay?
En el caso de las serologías es aún más rápido. En el caso de las serologías es aún más rápido porque sacaste la sangre, centrifugaste, obtuviste el suero, haces una ELISA y obtienes los resultados por el título de anticuerpos, que lo que puedes medir es los niveles de IgM o los valores de IgG, o a nivel de la inmunoglobulina. ¿Okay?